Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por cada día que nos permite estar delante de su presencia. En este momento vamos a compartir la palabra de Dios, una palabra que Dios ponga en nuestros corazones de tal manera que, como lo decimos siempre, esta palabra pueda cambiar nuestros corazones, nos pueda motivar a seguir adelante, que es lo que Dios quiere, que no miramos hacia atrás, sino miremos hacia adelante, ¿no? Recordemos que nosotros desde el día que alcanzamos la salvación, ya tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el cual nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a sostener en todo tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos, ¿no? Es una iglesia que recién se estaba iniciando. Recuerden que Jesucristo nuestro Señor descendió a los cielos y eh, dejó a la iglesia, o sea, a sus discípulos, los primeros discípulos, y ellos recibieron, dice la Biblia, el poder del Espíritu Santo en sus vidas para poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué había en los discípulos que nosotros podemos aprender en esta primera iglesia que se dio allá en Jerusalén? Dice en el libro de Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Todas estas características que estamos viendo de esta primera iglesia, una iglesia que eh, respetaba a Dios, temía a Dios, dice la palabra del Señor, sobrevino temor a toda persona, dice la palabra del Señor. En aquellos tiempos era una iglesia ferviente, una iglesia que temía y respetaba a Dios. Eh, Ahora es un poco lamentable decir que no es la iglesia de estos tiempos, ¿no? La iglesia ha perdido de vista su amor, su fe, su temor, su respeto hacia las cosas de Dios, su dedicación a las cosas de Dios, porque este mundo está envolviendo tanto a la iglesia que la iglesia ha cambiado sus principios, ha cambiado sus prioridades, ha cambiado su forma de relacionarse con Dios, ha perdido su amor, su fe, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos volvamos hacia Él nuevamente, regresemos a Dios. Eh, la iglesia de ahora ya no es la iglesia de la convicción, la iglesia que sigue a Dios por convicción, sino se ha vuelto la iglesia por emoción. Sigue a Dios, si las cosas me van bien, le sigo a Dios. Si las cosas me salen como yo quiero, sigo a Dios. Si Dios me responde mis oraciones, sigo a Dios. Pero ¿dónde está la iglesia de la convicción? Donde los primeros discípulos, a pesar que las cosas muchas veces no le iban bien, ellos seguían adelante en los caminos del Señor. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia que buscaba a Dios desde muy temprano? ¿Dónde está la iglesia que se identificaba con el reino de los cielos? Tanto así que las personas, al ver a la iglesia, es como si vieran a Dios mismo. Dice que ellos tenían en común todas las cosas. ¿Dónde está esa iglesia que reflejaba, que abundaba en amor? ¿Dónde está esa iglesia que se amaban los unos a los otros? ¿Dónde está esa iglesia que compartían unos con otros? ¿Dónde está? Y eso es lo que Dios demanda en este tiempo para la iglesia. No está buscando una iglesia, digamos, lujosa, una iglesia con templos grandes, con grandes equipos, con grandes cosas. Si alguien lo tiene, amén y gloria a Dios por eso. Pero lo que Dios está buscando es su iglesia, a ti y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos reflejando el amor de Dios en esta tierra. Para que nosotros sigamos haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Para que nosotros continuemos llevando la luz del Evangelio de Jesucristo. Para que nosotros tengamos que cargar esa cruz que Dios ha puesto en nuestras vidas, de tal manera que podamos reflejar su paz, su amor, su gozo, y sacrificarnos a nosotros mismos con tal de hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está esa iglesia que le prometió fidelidad a Dios hasta el final de sus días? Y es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros eh, podamos reflejar el mismo carácter de Dios, su amor, su gozo, su paz, su misericordia, su paciencia, su humildad, para poder aceptar
las cosas que vienen desde lo alto de nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial. Dice que ellos perseveraban en la unidad. Una iglesia que no vivía para sí misma. Es lamentable ver ahora la iglesia eh, pensando en sí mismo, encerrándose en sus cuatro paredes, centrándose solo en sus propias necesidades. La iglesia de los primeros discípulos era una iglesia que no solamente pensaba en sí mismo, sino también pensaba en el bien de los demás. Era una iglesia, dice la Biblia, ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, dice la palabra de Dios, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia que de verdad mostraban el amor fraternal, una iglesia que de verdad mostraba el interés unos por otros, tanto así que cuando ellos veían que había una necesidad dentro del pueblo de Dios, aún se despojaban de sus bienes materiales y los vendían y traían el producto y lo traían a los apóstoles. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades que habían dentro del pueblo de Dios. Y eso no lo hacían por jactancia, eso no lo hacían para ser vistos, eso no lo hacían porque ellos querían ser alabados o aplaudidos por alguien, no. Lo hacían porque el amor de Dios había sido derramado en sus corazones. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que ese mismo amor que fue derramado en el corazón de sus discípulos, ese mismo amor ha sido derramado en nuestros corazones cuando nosotros llegamos a Cristo y Dios puso su Espíritu en nuestras vidas. Ese mismo amor fue derramado en nuestros corazones. Y Dios está esperando que su iglesia de estos tiempos despertemos, mis amados hermanos, despertemos y podamos ser esa iglesia que Dios fundó en esta tierra, una iglesia que se amaba a sí mismo, una iglesia que le gustaba la doctrina del Señor, le gustaba escuchar la palabra de Dios, le gustaba escuchar la voz de Dios, una iglesia que amaba el estar orando delante de Dios. ¿Por qué? Porque representaba eso, conversar con Dios, una iglesia que andaba más por convicción que por emoción. ¿Por qué? Porque las emociones nos juegan una mala pasada. A veces nuestras emociones están muy buenas, estamos hasta el cielo con nuestras emociones, pero cuando algo pasa por ahí, como que nuestras emociones bajan nuevamente, y eso no es la forma en que Dios quiere que nosotros le sigamos. Dios quiere que nosotros le sigamos por convicción, así como estos discípulos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, ellos perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la oración. Era una iglesia que, a pesar de las cosas difíciles que le pasaban, porque ese tiempo la iglesia era una iglesia perseguida, era una iglesia sufriente, era una iglesia escondida, era una iglesia que no podía abrirse libremente a la sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que era una iglesia que seguía a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no era una iglesia emocional, era una iglesia que sabía en quién había creído. Era una iglesia que sabía perfectamente en quién había creído, por lo tanto era una iglesia que amaba y buscaba a Dios de la manera bíblica, de la manera correcta. No era una iglesia que se dejaba engañar tampoco por falsos apóstoles, por falsos profetas y otros falsos que se aparecen por ahí. ¿Por qué? Porque en este tiempo la iglesia es tan sensacional, la iglesia es tan almática, la iglesia de este tiempo a veces busca tanto lo sentimental y sus sentimientos y sus emociones, que estos falsos señores que vienen a transmitir la palabra de Dios, entre comillas lo digo, buscan que satisfacer esas necesidades dentro de la persona, sus emociones, le endulzan el oído, comienzan a decirle cosas que ellos quieren escuchar, pero no lo que dice la palabra de Dios, lo que ellos quieren escuchar. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, van a querer escuchar, pero van a querer escuchar los que le conviene y no lo que deberían escuchar, no lo que necesitan escuchar, sino lo que les conviene escuchar. Pero eso no debe ser la iglesia. La iglesia debe escuchar lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Y lo que Dios quiere que la iglesia sepa es lo que dice en su hermosa palabra. Y no estar dejándonos manipular o convencer por personas que no enseñan lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mi amado hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad no solamente de creer en Dios, sino también de perseverar en su palabra, perseverar en la oración, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en la adoración a Dios todos los días, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que solamente uno esté fijándose en sus propias necesidades. En el libro de Filipenses capítulo 2 dice que nosotros también debemos pensar en la necesidad de las demás personas, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Fue la enseñanza de Jesucristo y es lo que se está aplicando aquí en la palabra de Dios con los discípulos. Por eso, mi amado hermano, a veces uno se pone a pensar y dice:
cuán lejos estamos de aquella iglesia modelo que Dios instituyó en esta tierra, que nuestro Señor Jesucristo instituyó en esta tierra a través de sus apóstoles. Debemos regresar a esas raíces, debemos regresar a esas sendas que se han dejado y estar buscando experiencias emocionales solamente. No es malo las emociones, porque Dios puso esas emociones en nuestros corazones, pero no es la manera en la cual tenemos que servir a Dios. A Dios tenemos que servirle por convicción, convencidos de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Convencido de cuánta necesidad tenemos de Dios, convencido en las palabras que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Convencido en las palabras que Jesús dijo: si nosotros no amamos más a Dios sobre los padres, hijos y sobre todas las cosas que poseemos, no somos dignos de ser sus discípulos. Convencido de las palabras que Jesús dijo: que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos, nuestro Señor Jesucristo ha vencido el mundo. Confiemos en esa palabra, convencido de que nosotros estamos aquí no para hacer nuestras voluntades, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, convencido que nosotros vivimos por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y no, acá no se va a hacer lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Yo aquí en esta tierra estoy puesto, estoy plantado para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros, su iglesia, que volvamos a esos principios, esos valores espirituales donde la iglesia debe de temer a Dios, debe de respetar a Dios, debe de reverenciar a Dios. No una iglesia, digamos, vanidosa, no una iglesia apartada de Dios, sin temor, sin respeto al Señor. No, hermanos, no es la iglesia a la cual Dios viene a recoger el día de su venida. Dios viene por una iglesia celosa, dice las Escrituras. Dios viene por una iglesia santa, por una iglesia que ama a Dios, por una iglesia obediente. Por ellos viene el Señor. Y nosotros tenemos que volvernos a nuestro Señor, regresar a nuestro Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios quiere ayudarnos. Él ha puesto su espíritu en nuestras vidas. ¿Para qué? Para guiarnos. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Son las Escrituras las que nos tienen que enseñar quién es Dios. Y son las Escrituras las que nos tienen que enseñar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Cómo tenemos que amar y servir a Dios. Por eso que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que dice la palabra de Dios. Y ellos, hermanos, amados, no eran personas especiales. Eran personas como tú y yo, con los mismos sentimientos, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades. Pero estos hombres y estas mujeres de aquellos tiempos nos están enseñando hasta el día de hoy cómo es que se tiene que amar a Dios, cómo es que se tiene que servir a Dios, cómo es que se tiene que amar a los hermanos de una manera práctica y no solamente de labios, sino de verdad. Practiquemos lo que es el amor al prójimo, de verdad practiquemos que es el amor a Dios, practiquemos lo que es estar comprometido con la obra de Dios, practiquemos qué es lo que dice. Hay que perseverar en la palabra de Dios, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la comunión. Amémonos unos a otros, dice la palabra del Señor. Amén. Dios es hermoso, es precioso, hermanos. El seguir a Dios es el grado más honroso que puede recibir un ser humano. El servirle, el seguirle, el amarle, el orar delante de Dios, el escuchar la palabra de Dios, sentir que Dios habla en nuestros corazones, es lo más hermoso que le puede suceder al ser humano. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos responsabilidad delante de Dios de acercarnos todos los días y amarlo con todos nuestros corazones, entregar nuestras vidas a Dios todos los días, seguir adelante, confortar nuestros corazones en el Señor. Recuerda que hay muchas promesas para nosotros de parte de Dios. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios te dice: yo estoy contigo. Aunque pases por situaciones adversas, Dios te dice: yo no te voy a dejar, no te voy a soltar, no te voy a desamparar, siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa para ti y para mí. Pero Dios quiere que nosotros también andemos de acuerdo a su palabra. Lee la Biblia, entiende lo que Dios te dice y pongamos en práctica la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios, interesémonos por los demás, llevemos una vida de santidad, una vida respetando, temiendo y reverenciando a nuestro Dios, una vida que refleje el amor de Dios en nuestros corazones, que el mundo vea que nosotros somos hijos de Dios, porque tenemos que alumbrar con la luz de Jesucristo. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios un momento. Amén. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias porque por ella tú nos enseñas, Señor, a hacer lo que es correcto delante de tus ojos, oh Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, de la manera que esta iglesia, Señor, vivía en estos tiempos, Padre Santo. Permanecían, Señor, en tu doctrina, en la oración,
en la comunión unos con otros, sirviéndote, adorándote, oh Dios, evangelizando, compartiendo el evangelio con otras personas, oh Dios, cosa que nosotros hemos olvidado de hacer, Señor. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Y perdónanos por habernos apartado de tu palabra y tu verdad, oh Dios. Gracias, Dios amado. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tu palabra, Señor. Pon tu mano sanadora sobre aquel que está orando por su sanidad, Señor, y sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, haz la obra sanadora en esos cuerpos, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice los trabajos y los negocios de nuestros hermanos, oh Dios. Y gracias por las vidas y matrimonios y familias que tú estás restaurando, oh Dios. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, mi amigo. Ya sabes, Dios nos ha llamado a ser como esta iglesia, una iglesia que se ame, una iglesia que ame a Dios, una iglesia que ame su palabra, que ame la oración, una iglesia que sirva, una iglesia que evangelice, predique y haga conocer el nombre de Jesucristo a todas las personas que no conocen a Dios. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes y conmigo será hasta mañana si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.